Los incendios forestales en algunas regiones del país dieron tregua. Sin embargo, nuevamente se activó la alarma en la ciudad de Guayaquil, en la que nuevamente se provocaron estos incendios forestales que vienen haciendo daño a la vegetación y también al medio ambiente. Sobre este tema estaremos conversando con un bombero experto en el área forestal. Pero también desde la provincia de Manabí hay ciertas figuras y actores políticos y sociales que buscan un curul en la Asamblea Nacional para impulsar algunos proyectos que permitan seguir desarrollando la provincia de Manabí. Estos dos temas los estaremos poniendo sobre el tapete en estos instantes. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Disfruta de nuestro megaparque centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Vito TV nos transmite a través de TV Cable. En Escándalo TV nos transmiten por TV Cable y Cable Familia. Juve Digital también nos transmite la señal por Cable Familia y en 10 cantones de la geografía manabita nos retransmiten precisamente en cada una de sus cableras. Llegamos hasta el Carmen, un poquito más allá, hasta la Manga del Cura. A todos ustedes cordiales saludos. Queremos saludar a un directo amigo y personaje de la televisión que ha hecho opinión precisamente y con vehemencia, con contundencia, irreverente, y también ha estado vinculado a la política de la provincia en estos últimos quizás 9 o 10 años. Se trata de don Erwin Valdivieso, que generalmente ha estado su imagen sintonizada con un canal amigo al que también estuvimos por ahí también haciendo opinión, Manavisión. Muchísimas gracias, mi querido Erwin Valdivieso, por conversar con el programa propositivo de Manabí. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Está muteado, mi querido. Ahí estamos. Siempre repito la frase de San Francisco, ¿no? Quien decía que el agradecido termina siendo agraciado. Y la gracia es la paz. Y yo estoy en paz y contento ahora de tener el honor de compartir con usted todo un referente de la opinión y de la televisión en Manabí, Pedro Clotario. Y siempre lo he seguido. Yo porque no haya estado en los temas comunicacionales me olvido. Siempre sigo a personas y a conductores como usted porque, como decían nuestros viejos, solo cuando uno ya está listo para ser enterrado es que deja de aprenderlo. Entonces siempre mis referentes, como en su caso, me han permitido estar vigente y conociendo qué pasa en el medio. Sin el ánimo de devolverle esas mismas consideraciones, pero tratamos de seguir los pasos que usted dejó sembrado y que viene sembrando aquí como periodista y sobre todo de opinión, que es un tema bastante complejo. Mi querido Erwin, y justamente, ¿no? Usted, ¿cuántos años en la televisión haciendo periodismo de opinión? Luego dio ese salto a la política como concejal de Puerto Viejo, ocupó también las funciones de vicealcalde, finalmente quedó como alcalde de Puerto Viejo y hoy nuevamente está haciendo periodismo, pero busca nuevamente un espacio dentro del ámbito de la política para intentar llegar a ocupar un curul en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el propósito? Bienvenido. A ver, muy rápidamente se lo resumo, ¿no? Cuando yo tenía 18, 19 años entré a los medios de comunicación, me mantuve 30 años, 31 años. Cuando cumplí ya esa etapa, Agustín Casanova, quien se estaba promocionando para alcalde de Puerto Viejo, me dijo que lo acompañara en la lista hace 9 años atrás, 10 años atrás ya, y lo acompañé y dejé los medios porque nada lo impide, y usted lo sabe perfectamente, Pedro Clotario, desarrollar una actividad y la otra, pero hay códigos íntimos que en comunicación muchos como usted y yo manejamos, ¿no? Por tanto, me alejé de los medios, terminé la función pública y volví a Manavisión.
Allí estuve un año, hasta hace unas 3 semanas atrás ya lo dejé para dedicarme de lleno a esta actividad política nuevamente. Encabezo la lista de la circunscripción 2 y Movimiento Amigo, lista 16, y usted me dirá por qué. En tiempos de crisis, en tiempos de problemas, en tiempos de inseguridad. Vea, mi querido Pedro Clotario, alguien tiene que dar un paso adelante. Estamos tan mal en el país, necesitamos tanto en una provincia como Manabí, necesitamos recuperar el orgullo por nuestros representantes. Y aún de los problemas, aún de las crisis, aún de las inseguridades, yo sí dije, una decisión mía. Aparte de eso, siempre quise ser asambleísta, antes acuérdense eran diputados. Esa fue una aspiración de siempre que yo no la voy a negar. Entonces, di un paso adelante, yo lo busqué, yo lo voy a pelear, yo voy a tratar de llegar porque quiero devolverle a Manabí ese orgullo por sus representantes que lo hemos perdido en los últimos años. Por eso, principalmente, me decidí nuevamente a participar, Pedro. Oiga, y recuerdo en varias entrevistas que usted mantenía con políticos de aquel entonces, al que usted le daba durísimo porque era cuestionador, y eso es importante reconocer, porque en una entrevista no hay que regalársela, hay que ser confrontador y con ideas, por supuesto, y que los mismos políticos que participaban en sus espacios le decían, ¿y por qué entonces usted no asume ese rol para ir en busca de algún curul o de una participación política? Y mire usted, hoy la oportunidad la tiene, pero le pregunto, ¿por qué ir con este movimiento político amigo, que no es una plataforma que probablemente tenga ese espacio que le permita consolidar su candidatura? Mire, hasta el mismo candidato presidencial es hasta algo desconocido, Juan Iván Cueva, ¿no? Entonces, ¿cree que le contribuya? Cristina Reyes, sí. Bueno, Cristina Reyes es una figura conocida, pero ¿cree que sea la plataforma que usted necesita para llegar a ese curul que ansía, para proponer qué también? No hay peor gestión que la que no se haga, no hay mejor empresa que la que no se inicie, y no hay mejor decisión que la que no se tome. Vea, tiene usted razón, Pedro, yo no voy a tapar el sol con un dedo. A diferencia de otras organizaciones que tienen muy fortalecido su número y su estructura y sus bases, el Movimiento Amigo es incipiente en Manabí. Pero no se olvide que yo venía también de la conformación de otra organización política, que era Camino en Puerto Viejo inicialmente, y Caminantes, que las construimos con el exalcalde Agustín Casanova, ¿no? Pero bueno, dicen que en política cada quien responde por lo que tenga que hacer. Caminantes ahora va de la mano con otra organización política. Yo no estuve de acuerdo con aquello, porque creo que es tiempo de probarse y probar uno mismo. Yo decía, vamos solos, decía yo en algún momento, para probarnos a ver de qué estamos hechos, hasta dónde somos capaces de llegar. Y luego una serie de propuestas, ¿no? Pero, ¿sabe por qué me decido a ir por ellos, Pedro Clotario? Porque tanto Juan Iván Cueva, a Cristina Reyes la conocía porque ha sido muy cercana a Manabí, yo ella más la conocí en Manabí, en Manta concretamente, y Yacu Pérez, que encabeza la lista nacional, y una chica de Chone, que es María Teresa Velázquez, que está en primer lugar del Parlamento andino. Me dijeron, lo queremos conocer. Y pensaban que yo iba a hacer lo que normalmente se hace, ¿no? Ya espérenme, que llego aquí total día y nos conocemos, o en Guayaquil o en Loja, y allí nos ponemos a jugar. Le dije, no, yo estoy dispuesto a participar, pero si me quieren conocer, vengan a Manabí. Claro. Y les dije, y por si acaso, no es que van a llegar a Manabí en el vuelo de la mañana, están un ratito, un cevichito para decir que es el ceviche más rico del Ecuador, y para atrás otra vez. No, quiero que vengan una semana para que me conozcan primero y conozcan ese Manabí profundo, ese Manabí que está deseoso de tener buenas, mejores representaciones, ese Manabí que exige cada día más. Y efectivamente, mi estimado Pedro Clotario, tuvieron que venirse a Manabí, se quedaron 5 días, los llevé a los lugares más críticos de la provincia para que hagan carne. O sea, que sientan lo que siente el manabita, que está necesitado, que está abandonado, que requiere de todo para progresar. ¿Cómo no lo voy a llevar a las sequías del sur de la provincia? O al abandono de la infraestructura hidráulica que tenemos en el centro y en el norte de Manabí. ¿Cómo no voy a estar? Los llevé a Jaramijó, estuvimos en Manta, y vean la necesidad de la gente de abajo. Y frente a esas necesidades, ¿qué van a plantear como equipo, como proyecto político, en el que usted ya mencionó a varios líderes que son conocidos como Cristina, como Yacu, un poco desconocido, pero sin embargo a veces estas figuras que no son tan visibles pudieran convertirse en ese outsider? No sé de qué manera, porque hay que trabajar duro
con tan poco Tienen tiempo que que trabajar. tienen para la elección presidencial. Tienen que trabajar durísimo. Yo les dije, aquí normalmente el paraguas deben ser ustedes, ¿ah? El paraguas para mí. Pero ahora ocurre que vamos a ir un poco a la inversa. Voy a tener que llevarlos, hacerlos conocer, presentarlos. Hemos visitado una serie de medios y seguramente que seguirán estando en Manaví. Yo le he pedido particularmente a Cristina Reyes que el último mes ella haga base en Manaví y Guayas, perdón. Pero básicamente en Manaví. Oye, es que Manaví es clave sí, porque... tratar de empujar un poco más con fuerza esto. Yo no sé si la tercera vía exista todavía en el Ecuador, Pedro. Mire cómo está la situación. Pero hay que pelearla. Y le dije a este Juan Iván Cueva, oye, tu última opción, bueno, aparte de los recorridos ahora, es que en el debate demuestres que eres el mejor. Si no, seguirán parejitos abajo todo. Y esto hay que decirlo así frontalmente, ¿no? Correcto. Ahora, hablamos de las crisis por las que está atravesando el país, entre otras cosas también la institucionalidad del país está terriblemente degradada. ¿Cómo cambiar de rumbo? Porque si el país no está en condiciones favorables, no se superan todas estas crisis, probablemente la provincia de Manaví tampoco tenga ese despegue, ese despunte que usted y yo anhelamos. Pedro, acuerdos mínimos, pero con argumentos. Planificación y un modelo de gobierno, un modelo de Estado que realmente englobe a todos. Usted y yo estamos fastidiados, ¿no?, de los gobiernos elitistas, del bi- o tricentralismo de ahora, de la concentración de las decisiones. Yo he dicho que quiero ser para darle voz a Manaví y se la voy a dar. Pero yo no soy el que irá a la pelea per se, a la pelea por pelea. Hay que argumentar desde los territorios qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos. Y luego hay que lograr acuerdos mínimos. Pedro, este país es lo que exige, lo que reclama, lo que implora. Pero se está haciendo todo lo contrario. En vez de lograr acuerdos, más bien existen esas pugnas. Pero es porque hay solamente la defensa de una organización política o de un líder o de la individualidad. Pedro, usted y yo a nuestra edad, uno dice que a veces se pone ya más allá del bien o del mal. Yo particularmente, mi querido Pedro, y eso se lo digo a los ecuatorianos y manavitas, yo no estoy dispuesto a quedarme en el montón. Jamás me gustó, así como usted, estar en el montón, porque es facilito ponerse en el montón. Ponte allí y te quedas. Yo he dicho, tenemos que pensar diferente para actuar diferente. Y actuando diferente nos llegarán cosas diferentes a los territorios. Entonces, para Manaví, primero, Pedro, hay que recuperar ese orgullo. Oiga, pero si en mi propia familia me decían, pero no sea audaz. La asamblea en el tiempo del presidente Guillermo Lasso cayó hasta el 6% y a veces menos de aceptación. ¿Cómo se va a ir al descrédito? Y ahí es que yo le digo lo que le planteé en un principio, Pedro. Yo me decidí a dar un paso adelante. Yo voy a probar, no aquello de que una golondrina no hace verano, porque es un concepto trillado, doméstico y folclórico. Pero que hay que hacer 2, 3 cosas puntuales en este país. Primero, acuerdos mínimos. Oiga, pero si nadie gobierna con ideologías, Pedro, créame. ¿Quién me quita a mí el derecho, si estoy en la asamblea, de respaldar una buena posición? No se gobierna con ideologías, pero sí parece ser... No se gobierna con ideologías, pero sí parece ser que están gobernando con intereses. Mire, al principio, cómo fluían los proyectos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y hoy mire cómo se están entrampando, justo en este momento en que estamos en una época electoral. Pero porque todos tienen cálculo. Todos tienen cálculo. Y claro, en la vida, decía un amigo, para todo el mundo, si no tienes un interés, no me interesa. Pero cuando el interés es el bienestar común, el bien colectivo, allí deben confluir pues las mentes más lúcidas, allí sí. Las que tengan las intenciones de realmente darle gobernabilidad a este país. Y por eso le planteaba, mi estimado Pedro Clotario, si yo estoy en la asamblea y hay un proyecto de cualquier característica, económico, social, de desarrollo ambiental, y creo yo que es prudente para el país, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a apoyar, aunque quienes estén embancados en lo que sea piensen lo contrario. No es que seré un tiro al aire, ¿no? No es que seré un libre pensador en el marco de lo que quiere el país. Pero eso de los acuerdos mínimos argumentados es lo que tendrán conmigo. Eso sí, se lo prometo, como ustedes han grabado todo, Pedro Clotario, se lo ratifico. Y a mí en el tiempo que me juzguen, porque entiendo que usted como yo
vamos a seguir viviendo en Manaví, ¿no? Moriremos en Manaví y caminaremos por nuestras calles permanentemente, como lo hemos hecho hasta ahora, con la frente bien levantada. Eso sí lo digo por supuesto que sí, y siempre levantando la voz y defendiendo los intereses celosamente de esta provincia. ¿Ser diferente o fuiste igualito a los otros? No. Claro. Yo voy por el primer escenario. Ahora, por ejemplo, para un poco hacer algunos análisis de decisiones que se están tomando desde el legislativo. Mire usted que se presentó un proyecto para combatir el lavado de activos y se incorpora justamente una propuesta para contribuir a través de la compra y venta de vehículos usados para efectivamente hacer una especie de seguimiento, porque se dice que hay, de acuerdo a la data, hay bastante vinculación con dineros ilícitos en esta compra y venta de vehículos. Sin embargo, 84 asambleístas tiraron al tacho de la basura, archivaron este proyecto de ley. O sea, y por último, ni siquiera respetaron los procedimientos parlamentarios para no debatirla en segundo debate, sino que lo hicieron en primer debate. Pedro, lo archivaron sin más ni más. Y claro, ellos tienen el argumento de que este país no aguanta más impuestos. Claro que estamos de acuerdo en eso. No más impuestos porque hay que ser creativos para fortalecer la producción y productividad en este país. Pero también hay que ejercer y aplicar los controles de las normativas que nos rigen. El problema, Pedro, es que hay que remozar la legislatura. Créame, Pedro, allí está el meollo del asunto en la primera función del Estado, que es la legislativa. Allí está el meollo de los problemas nacionales. Entonces, mire lo que le voy a decir, Pedro. Yo quiero ser asambleísta. Pero si no lo decide así nuestra gente, la provincia de Manaví, esta circunscripción 2, por el amor de Dios, que se elijan los mejores y que el Ecuador haga el ejercicio de elegir a los mejores, que revisen sus hojas de vida, que vean quiénes van a aportar, quiénes están formados para un proceso legislativo. Oiga, yo acá en términos más chiquitos, en 9 años, 245 ordenanzas aprobé. Decían que es imposible. No es imposible como usted tiene voluntad. Y para el caso puntual de a la legislatura tienen que llegar los mejores para remozar los conceptos, para asumir compromisos, para lograr acuerdos mínimos. Pedro, si no, este país se va por el despeñadero, se va como por un tobogán a donde usted quiera pensar o los televidentes quieran pensar. ¿Y qué va a proponer el movimiento amigo? ¿Qué está proponiendo también para sumarse con estas propuestas en este proceso democrático, Erwin Valdivieso, para construir un mejor país y también para darle oportunidades de igualdades a la provincia de Manaví? Pedro Clotario, a usted y a mí, ¿qué nos enseñaron hace 40 años atrás? Que reclamáramos por agua y vías. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que se fue nuestro permanentemente. Pedro, tenemos 1.200 millones de dólares en la infraestructura hidráulica sembrada, que apenas también significa un poco más del 45% del plan hidráulico Manaví, porque está inconcluso totalmente y en muchos casos tiene ya ingeniería completa, proyectos totalmente definidos y diseñados para garantizar que a Manaví fluya el agua. Pero 1.200 millones de dólares que los tenemos a través del trasvase de Daule Peripa La Esperanza, la presa La Esperanza, el trasvase La Esperanza Poza Honda, el sistema de riego Carrizal Chone oye, pero si van 40 años y el sistema de riego de canales de Poza Honda no está terminado. Entonces, Pedro, ¿por qué hemos perdido? Porque tenemos agua, tenemos el agua, allí está embalsada. Y las vías, que hay que ser justos, sí fueron mejorar, hay que darle mantenimiento. Pero para eso tenemos que recuperar nuestros entes. Acuérdense que nos han desinstitucionalizado. Aquí nos quitaron la CRM, nos quitaron la Junta de Recursos Hidráulicos y nos quitaron la SEDEN para el norte. Pedro, se lo digo mirándolo a los ojos y mirando a los ojos a los televidentes. Yo no voy a ofrecer lo que no pueda hacer, pero sí hay que revisar constitucionalmente la normativa en este país y hay que revisar todas las leyes o replantearlas, derogarlas y crear otras para que nos devuelvan entes como la CRM, como la Junta de Recursos y como la SEDEN, para por lo menos tener el manejo de nuestras cuencas hídricas, Pedro. ¿Sabe usted que no las tenemos? Ahora está para instalar una bomba en un canal de riego, usted tiene que ir a pedir permiso a EPA y eso está concentrado en Guayaquil y Quito. Y junto con eso, de recuperar la institucionalidad, otra cosa puntual, que le entreguen las competencias del manejo vial a la provincia de Manaví.
sea la prefectura o al gobierno provincial, como se lo quiera llamar. Y en esto de los entes de la CRM, mencioné con los mismos nombres, también que se los devuelvan al gobierno de Manabí, al gobierno provincial, pero que los tengamos acá. ¿Y por qué le digo? Un poco replanteando lo que dice, yo coincido con usted, pero también hay que hacer algunos análisis al respecto. ¿Recuerda usted que las instituciones a las que usted mencionó, que estaban manejadas por los manabitas, se convirtieron en botines políticos de los manabitas y las degradaron también? Entonces, solicitar que nos entreguen las competencias para desarrollar el tema vial en la geografía manabita, ¿cree que sea acertado mientras no existan líderes capaces o que se instrumenten instituciones que efectivamente vayan a comprometerse al desarrollo vial y a manejar los recursos con transparencia? En algún momento de la historia no hicimos las tareas bien. Ahora que estamos en tiempos diferentes, ¿las podremos hacer? Pedro, es verdad, tiene usted razón. Que no fueron instituciones perfectas, es verdad. Pero teníamos autonomía en los manejos. Ahora ni eso tenemos. Pedro, usted que está más cerca que yo de Manta, ¿no cree que es, o sea, cómo nos mirarán en el mundo? Manta, el puerto más saliente en esta parte del Pacífico, en Sudamérica, solamente recibe barcos, ¿no? De granos y de carros. ¿No le parece raro que los barcos que vienen cargados se regresen vacíos, teniendo nosotros toda una potencialidad productiva? ¿Y sabe por qué no mandamos carga de acá, Pedro? Porque nunca, escúcheme bien, y allí sí nos dejamos meter nosotros esa rueda de molino. ¿Se acuerda de la famosa ruta Manta-Manaos? Claro. ¿No? Y ahora Tancay se nos fue por hasta ahorita ha sido una utopía. Con todo. Digo, hasta ahorita esa Manta-Manaos ha sido una utopía, no se ha podido concretar. No. Oiga, cedimos tiempo y espacio y vea el puerto de Chancay en Perú ahora. Claro. Ya los exportadores ecuatorianos quieren mandar a Asia su carga, pero por allá, por Perú. Y acá, ¿sabe qué pasa, Pedro? Pero vea usted la carretera San Plácido-Pichincha nomás. Nunca se la ha arreglado. ¿Sabe por qué? Porque el monopolio que también hay en el país obliga a los productores de los ríos, del Oro y de la Sierra Central a que vayan hasta Guayaquil o vayan a Pozora. Y el productor que pudiera ganar en tiempo y en costos utilizando las vías de Manabí, no viene porque se le destruye, se le daña su carga, se le daña su producto de exportación. Por eso no hemos reclamado. Alguien tiene que comenzar a reclamar por eso, y la competencia para el manejo de las principales vías de Manabí es una obligación. Allí sí, para que con ese puerto que tenemos, Pedro, competirle pues de igual a igual a quienes están monopolizando. Es lo que siempre se ha venido reclamando también, mi querido Erwin, construir una vía desde Manta hasta la zona centro del país, que va a permitir también que se generen estos movimientos de nuestros productos de un lado hacia otro, y también potenciar el puerto de Manta, que está concesionado, sí, y que también hubo una noticia importante, porque la Comisión de Desarrollo Económico justamente ya entregó el informe pertinente al Pleno de la Asamblea, y este día miércoles van probablemente a aprobar esta ley de alivio financiero, en la que se incorpora también un replanteamiento, una modificación en la ley del puerto de Manta, para que el municipio de Manta, para que la Autoridad Portuaria y el Consejo Provincial de Manabí también reciban parte de esa rentabilidad total que se genera anualmente producto del movimiento portuario de Manta. Esas cosas tenemos que empujar los manabitas y quienes están en la Asamblea Nacional. Sí, Pedro, esa es una obligación. Porque mire, bueno, hasta ahora vi que se renegoció luego de un litigio allí, ¿no?, entre terminales portuarios y el Estado alta presión de diferentes sectores de la provincia. Ya aumenta el porcentaje de las utilidades a ser entregadas al Estado, ¿no? Pero claro que se fortalecen las instituciones manabitas, pero falta más, Pedro, falta muchísimo más. Yo no sé si es cuestión de revisar o no revisar la delegación o concesión, o como se la quiera pintar, del puerto de Manta y también del aeropuerto. Pero lo que sí queda claro es que hay que fortalecer esas dos infraestructuras. Coincido. El puerto y el aeropuerto son fundamentales para dinamizar de mayor manera la economía de nuestro país y particularmente de Manabí. Y bien porque haya más recursos en nuestras instituciones. Pero yo creo que es el tiempo de que dejemos un legado, Pedro, que nos permita, cuando pasen los años, ¿no?, entender que había que tomar cosas trascendentes, pero sí fajándose con quienes en este país monopolizan las cosas, claro, con quienes han tomado las decisiones, pero solamente en favor o de sus grupos empresariales o de sus grupos políticos o en la individualidad. O sentido regional también. Pedro,
Vea, para un relajo llámeme ahorita, que estoy listo. Mi querido Edwin, muchísimas gracias por conversar con este espacio importante. No sé si en la parte final algún mensaje, sobre todo para llegar a la ciudadanía manabita que tiene esta gran oportunidad, porque conocemos su trabajo periodístico y esa voz que permanentemente la ha alzado para defender a sí mismo celosamente los intereses de esta provincia. Me la voy a jugar, Pedro. Vea, no sé si en su caso, ¿no? Pero en mi caso, yo todavía rememoro muchas veces y también añoro cuando Manaví tenía voz. Oiga, diputados en ese tiempo, asambleístas después, como el doctor César Acosta Vázquez, como Simón Bustamante, como el ingeniero Jaime Estrada, Clemente Vázquez, Tito Nilton Mendoza, que era un excelente orador, y mucho antes, bueno, ya tampoco tengo mucha memoria para los de décadas o décadas atrás, le recuerdo nomás luego del reingreso a la democracia en el 79 para acá, pero eran voces firmes, que no eran perfectos, claro que no eran perfectos. Que tenían errores, claro que los cometían. Quien no se equivoca no aprende. Pedro, yo quiero recuperar ese orgullo para Manaví. Claro. Que el manavita tenga cercano a un representante, pero que también sepa encarnar sus verdaderos sentimientos. Eso es lo que busco. Por eso pido casi implorando la oportunidad de ir a la Asamblea representando a Manaví. Y le repito, Pedro, a usted y a quienes nos ven, en el tiempo dirán, ¿ese fue diferente o fue uno más de los mismos? No. Yo devolveré el orgullo a Manaví. Ese primer escenario por el que me juego. Gracias, perfecto, Pedro. Mi querido, gracias a usted, mi querido Erwin Valdivieso, y siempre por mantener estas conversaciones permanentes y sobre todo buscar estos espacios que permitan también reforzar el sistema democrático y político y también los logros y las obras que requiere la provincia de Manaví. Vamos a una brevísima pausa publicitaria y ya regresamos para seguir conversando con más. Disfruta de nuestro Megaparque Centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Ahora nos acompaña el mayor Fernando Ayala. Él es un experto en el área forestal y tiene un poco más de 10 años de experiencia y de experticia en el área bomberil. Muchísimas gracias, mayor, por atender esta conversación con el programa propositivo de Manaví. Decía yo en la introducción que los incendios forestales aparentemente le dieron una tregua a la vegetación, a estos entornos que tienen vegetación densa en el país y sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Pero nuevamente parece que se activó un incendio forestal en estas últimas horas. ¿A qué se debe? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, sí, efectivamente, a partir de agosto, septiembre, tuvimos los picos de incendios. Ahorita hubo una tregua relativamente, no con la frecuencia que normalmente se había dado, pero sí se había tenido incendios constantemente. Pero lo que ha estado sucediendo estas últimas semanas de noviembre y la primera semana de diciembre es consecuencia de, ya estamos en los últimos tiempos de la época seca, de la época de verano. Entonces la vegetación está bastante deshidratada. Recordemos que aquí las lluvias son en el periodo de enero a abril, enero a mayo. Entonces la vegetación está realmente deshidratada. Y la ocurrencia de estos incendios está dándose simultáneamente en varias áreas protegidas y varios bosques de la ciudad de Guayaquil de una manera fuera de lo común. ¿Qué zonas particularmente o puntualmente se vienen registrando estos incendios forestales que le han venido haciendo daño no solamente a la vegetación, sino también al medio ambiente? Mire usted, tenía una información que hoy justamente se hizo pública, más de 250 incendios forestales en este año. A diferencia del año anterior, ¿cómo están las estadísticas? Definitivamente cada año aumentan. La expansión de las fronteras agrícolas, la expansión urbana de las ciudades, hace que esta expansión sea hacia las áreas protegidas, hacia los bosques,
hacia las áreas que tradicionalmente han tenido cobertura vegetal. Y estamos también viéndonos afectados por una gran cantidad de, una realidad social, de gente sin trabajo, sin poder tener sustento diario, e ingresan a estas áreas a quemar el cobre, los cables, se roban cables de las ciudades, queman el caucho y se quedan con el bronce, el cobre para poderlo vender en las recicladoras. Entonces, estos lugares apartados son de mucha, les da mucha, para ocultarse, mucha facilidad para ocultarse, poder hacer las quemas adentro de esto, y obviamente se les va de control, dejan esto sin apagar, pues, y son muchas de las consecuencias de estos incendios que estamos teniendo actualmente en toda la costa y en toda la sierra del país. El origen de estos incendios, ¿qué factores tienen? Bueno, el que ha sucedido el día de ayer en el sector de Cerro Azul, hubo una línea de alta tensión, de lo que se ha podido averiguar hasta ahora, una línea de alta tensión se ha caído, ha colapsado, de estas que llevan energía a las antenas, y que este podría haber sido una de las causas. Hay otro actualmente, ahorita simultáneamente a eso, otro en el lago de Capeira, la parte de atrás de Capeira que da hacia la comuna agrícola, que también está un poco fuerte ese incendio. Y así ha sido simultáneo. Las causas de esto, la afectación que está dando esto al medio ambiente, a este bosque tropical seco, que es los últimos reductos que quedan en América, que terminan justamente aquí en Ecuador, el daño es increíble, el daño ambiental que esto está causando. ¿Tienen ya dimensionado la afectación de las áreas que precisamente han sido afectadas, reitero, con estos problemas de incendios forestales? No, actualmente no tengo el dato exacto de cuántas hectáreas se han perdido, porque es tan dinámico esto que día a día pues, va creciendo la cantidad de hectáreas quemadas, de bosque perdido, de áreas naturales protegidas que se van viendo afectadas. Por ejemplo, el de Cerro Azul no está controlado al momento todavía, entonces no se puede cuantificar exactamente todavía cuánto de estas labores se realizan normalmente después de las labores de extinción. La prioridad es combatirlas. Entonces esto día a día se van las cifras cambiando, porque al día son 3, 4 emergencias que se está teniendo en la parte de la costa, en la región costa, que es increíble la cantidad de hectáreas que se va perdiendo día a día. Es decir, que aún no está controlado el incendio forestal en el Cerro Azul, como usted lo menciona. ¿Y en qué medida o en qué porcentaje todavía está complicado para poderlo ya controlar definitivamente? ¿Hay ese dato? Bueno, es un sector bastante inaccesible, es un sector bastante difícil de llegar a Cerro Azul. Es una pendiente de más de 15, 20 grados, 30 grados, 40 grados, entonces, y aparte caminos inaccesibles, solamente hay un camino que es para llegar a las antenas, a la parte alta, que son las antenas que retransmiten en la ciudad. Entonces, realmente controlarlo es bastante complicado. Ahí se ha estado utilizando apoyo interinstitucional, aéreo, mecanizado, de municipio, prefectura, el ala 22 de combate, policía, o sea, realmente estos trabajos estos incendios es la única manera de controlarlos es interinstitucionalmente, porque ninguna institución en el país tiene la capacidad de respuesta para poder combatir sola este tipo de emergencias. Y en otros años se han dado este tipo de situaciones, sobre todo en esta parte del Cerro Azul, como usted lo menciona, mayor. Bueno, Cerro Azul había dado una tregua a Guayaquil de 4 años, hace 4 años que no teníamos un incendio de esa magnitud como el suscitado el día de ayer. Se había estado 4 años sin quemar, pero había existido incendios en otras áreas como Cerro Colorado, Bosqueira, en la parte que está por Infantería Marina, atrás del Colegio Guayaquil, o sea, que son típicamente las áreas protegidas que todos los años se ven involucradas en este tipo de emergencias. ¿Y de qué depende, si no hay acceso o es inaccesible, como usted bien lo menciona, de qué depende o cómo se sabe si se pueda propagar o no lo que queda de humareda o de rasgos de llamas, de fuego? Ahí tiene gran parte del trabajo combinado interinstitucional. En las partes inaccesibles, pues con medios mecanizados o medios aéreos, en los lugares medianamente accesibles con cuadrillas de hombres, con herramientas manuales, y en los espacios pequeños, pues con el equipamiento que se tiene en Guayaquil, camiones 4x6, 4x4,
que tienen inclusive una gran capacidad de agua, una gran capacidad de bomba para poder llegar bastantes metros más adentro del bosque y poder irlo controlando o construir estas líneas de defensa o guardarrayas que se llaman en el ámbito forestal, por las cuales se va cortando y segmentando el bosque para que el fuego quede confinado en ese bloque y no continúe a la siguiente superficie del bosque. Es decir, que controlar este tipo de incendios forestales, sobre todo en este lugar que es denso en vegetación e inaccesible, nuevamente repitiendo el término que usted acaba de poner sobre el tapete, se necesita no solamente la intervención del Cuerpo de Bomberos, sino de otras instituciones, sobre todo también de logística. ¿Se cuenta con todos estos componentes? ¿Se tienen a la mano? Definitivamente, para combatir estos incendios se requiere un compromiso y un trabajo interinstitucional bastante coordinado de todas las instituciones que tienen competencia en el ámbito forestal. Ministerio, incluso Fiscalía, Policía, Tránsito, Bomberos, la parte de maquinaria municipal, maquinaria de los gobiernos autónomos descentralizados, porque ninguna institución en el país se puede decir que tiene 100% de los recursos o autonomía logística para poder hacer frente a este tipo de incendios. O sea, no solo en Ecuador, lo vemos a nivel de los grandes países, Estados Unidos, Francia, España, Canadá, países del primer mundo, que igualmente se les queman miles y miles de hectáreas teniendo toda la y tienen que pedir cooperación inclusive entre países necesario para poder asistir y para poder controlar estos incendios forestales, porque son dantescos, son gigantes, inmensos, en las zonas que usted menciona. Sí, sí, realmente, o sea, son incendios. Nosotros, gracias a Dios, en la costa tenemos otro tipo de vegetación que no es tan agresivo los incendios como es, por ejemplo, en la sierra nuestra, en los Andes o en estos países. Nuestra vegetación es un poco más benévola y nos permite realizar un poco mejor las operaciones, pero sin embargo no deja de ser una situación muy, muy riesgosa y muy difícil de controlar, sobre todo que la especialidad de bomberos, el tema forestal, es la especialidad más difícil y más complicada, porque no solo se lucha contra el fuego, se lucha contra la pendiente, la topografía, el clima, contra la misma fauna del sector. La fauna se torna agresiva. El Y viento aparte se también es lucha un contra el total fuego. enemigo Entonces, para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? ¿cómo, perdón? El viento también es un enemigo que se suma ahí para poder combatir este tipo de Sí, incendios forestales. las condiciones climáticas, hemos tenido una radiación 8, 9, 10 y vientos sobre los 25, 30 kilómetros por hora, lo cual hace que esta vegetación liviana pues vuele, se esparza por todos lados, y estas cenizas, esta incandescencia o pavesas que se llaman, siguen propagando focos 10, 20, 30, 50, 100 metros adelante donde está el frente de lucha. ¿Y qué tan riesgoso es para las personas que forman parte de todas las instituciones estar frente a esta situación Muy riesgoso, para controlar muy estos riesgoso. incendios forestales? Sí, es muy riesgoso. Es una de las especialidades de bomberos, la más riesgosa, yo podría decir, porque el bombero forestal o las instituciones que intervienen están luchando contra todos estos factores, topográficos, climáticos, contra el fuego y contra la fauna del sector, que la fauna también se torna agresiva al ver su ambiente quemado. Tenemos ataques de abejas, de insectos, de animales, de mamíferos que normalmente son inofensivos, y en el momento del incendio se tornan agresivos al ver su hábitat afectado. Y en la misma zona que usted menciona, inclusive hasta el Cerro Azul, ¿qué tan probable es que se pudiera provocar un incendio dantesco forestal? ¿O son pocas Realmente las las condiciones probabilidades? actuales que tenemos de clima, topografía, vegetación y deshidratación de esa vegetación es un riesgo muy alto, es un riesgo muy alto. Cualquier mínima fuente de ignición, desde una colilla, una chispa, el escape de un carro, el tubo de escape, sería propicio para que un incendio pueda producirse en esta zona y evolucione a situaciones mucho más complicadas, considerando que la parte media y alta de este bosque, de esta cordillera, es vegetación mucho más tupida, vegetación mucho más espesa y liviana, que va a provocar pues, que esto pueda arder en condiciones mucho más agresivas. Y en esta época o en esta era del año, ¿cree que ya vayan descendiendo estos incendios forestales? Las primeras lluvias, gracias a Dios, el tipo de vegetación que tenemos es una vegetación muy ávida, muy
al momento que recibe las primeras lluvias, en cuestión de 3, 4 días, así sean unas garúas, ella empieza a recuperar humedad y reverdece. Entonces, normalmente el invierno, en situaciones normales, obviamente el clima ha cambiado bastante, debería ser las primeras semanas de enero, las primeras lluvias, que ya daría la humedad suficiente para que esta vegetación deje de ser un fósforo como lo es ahora. O sea que todavía en este mes de diciembre se pudieran seguir ocasionando estos incendios forestales. De hecho, van a suceder el tema de cuando empecemos a tener los temas de ya más acentuados, los juegos pirotécnicos que puedan caer en estas áreas, es una fuente de ignición con una capacidad pues, de prender todos estos bosques. Claro. ¿Y qué medidas preventivas se deben tomar para evitar que abonen o contribuyan a estos problemas de incendios forestales? La recomendación que siempre se ha dado a empresas, áreas, instituciones, por ejemplo a las empresas que tienen las antenas ahí, es que por lo menos tengan unos 50, 100 metros de vegetación despejada de estas estructuras, ¿Y no la sean existe? casas, tiendas, fincas, ¿Y no existe que esa... haya esta separación de vegetación para que en caso de que si haya un incendio, pues puedan ingresar en las cuadrillas de bomberos, de personal de emergencia, las diferentes instituciones. No prender ningún tipo de fogatas ni de colillas, botar colillas por las ventanas de los autos. Y realmente algo que daría mucho resultado sería implementar torres de observación con toda la tecnología, puntos para detectar puntos calientes, cámaras térmicas, para poder detectar estos focos apenas se inician, como es en otras partes del mundo. Cosa que cuando los organismos de respuesta acudan, pues esté en una fase incipiente y no cuando el incendio ya haya tomado grandes proporciones. ¿Y qué tan recomendable es hacer esa separación de vegetación? Porque permanentemente la vegetación crece. Es recomendable 100%, esa debe ser una de las primeras labores que se debe empezar a hacer por todas las instituciones, Ministerio de Ambiente, etcétera, que tienen a cargo estos bosques. Es una de las primeras labores que se debe hacer apenas terminan las lluvias. Se debe hacer, pero no se la hace entonces. Esta construcción. Mayor, se debe hacer, pero no se la hace. ¿Me repite, por favor? Se debe hacer, usted dice, pero entonces no se la hace. Sí. Hay que hacerla. Debe hacerse, sí. Hay mucha gente o muchos ambientalistas que se oponen a esto porque dicen que hay un daño a la vegetación, pero esto es como que, ¿qué prefiero? ¿Perder el dedo o perder la mano? Entonces prefiero perder X metros cuadrados de vegetación haciendo estas líneas, estas guardarrayas, estos caminos, a que suceda lo que nos sucede, que se quema y se queman pues cientos de hectáreas y hasta miles de hectáreas por estos incendios. Entonces es una labor indispensable que debería estar en todos los planes de manejo integral del fuego, deberían implementarse en todo el país. Pero ¿existe alguna planificación para realizar este tipo de trabajo y abrir esos espacios o esas separaciones de vegetación o no lo existe? En ciertos cuerpos bomberos y en ciertos municipios del país sí se hace. En Guayaquil puntualmente, en esta zona del cerro... En Guayaquil lo hemos hecho en el pasado, sí lo hemos construido. ¿Y por qué ahora no? Líneas de... ¿Cómo? ¿Y por qué ahora no? No, sí, se lo ha hecho al inicio de la temporada, pero son tantas las extensiones que hay de bosque, tantas las áreas protegidas, que obviamente no se alcanza, no se abastece a hacerlo en todas las áreas como debería hacerse, ¿no? Aparte que hay un riesgo al hacer esto, que son caminos que invitan a todos estos recicladores, chamberos, etcétera, o personas con otros fines, que ingresen por estas guardarrayas a hacer labores no propias de un recorrido por un sendero de un bosque, sino con otros fines. Entonces, también es un riesgo porque se les abre una puerta a ellos para que entren más fácil al bosque y se escondan en la parte interior. Entonces, esto tiene que ir acompañado de un plan integrado con policías, etcétera, para que haya resguardo de estas guardarrayas, de estos caminos y prohibir ingreso de personas no deseadas. Mayor Ayala, si aún no se ha controlado el fuego en la zona del Cerro Azul, ¿existe entonces una mínima o gran probabilidad de que nuevamente pueda activarse la llama en esa zona? ¿Qué cree que se debe hacer para evitar que nuevamente prospere el fuego, la llama? Definitivamente una labor de monitoreo constante, permanecer en el sitio las 24 horas del día, tratando de lo que llamamos en el ámbito forestal liquidar los focos o los troncos o las raíces que puedan quedar prendidas, porque ojo que puede estar apagado encima, en la superficie,
pero por abajo, por el suelo, por las raíces, el fuego en estado de incandescencia puede seguir progresando y avanzando 100, 150 metros a otros lugares y aparecer donde vuelva a tener oxígeno y vuelve. Entonces ahí definitivamente la labor es permanecer en el sitio, seguir humedeciendo el terreno, la vegetación, apagando estos focos, realizando las descargas aéreas, continuar con las descargas aéreas y hacer el monitoreo constante para donde se vea una fumarola, inmediatamente atacarla para no dejar que ésta vuelva a tener suficiente oxígeno para reiniciarse. Y se está haciendo ese monitoreo constante, como usted lo refiere. ¿Y a quién le Sí, corresponde liderar este monitoreo permanente? Están ahí las 24 horas desde el día de ayer, han acampado, han permanecido en el puesto de mando y están todas las instituciones de emergencia prestando su contingente en todo este sector para evitar casualmente que esto vuelva. Ahorita que está cambiando ya la temperatura, empieza a entrar el viento del Golfo de Guayaquil, 6 de la tarde, entonces eso es muy probable que lo pueda iniciar. Y está todo el contingente de emergencia de las instituciones de emergencia de Guayaquil en el sitio cuidando toda el área del bosque. A más del impacto que provocan las llamas en la zona de vegetación, ¿qué otros impactos colaterales ha provocado en la población en la zona y en los alrededores del Cerro Azul en Guayaquil? Bueno, el daño ambiental es fuerte, la calidad del aire, el humo. Recordemos que hay muchas especies que tienen bastantes resinas, aceites esenciales, y muchas personas que son alérgicas a este tipo de olores, de fragancias que salen al quemarse la vegetación, la calidad del aire se deteriora, la fauna tremendamente afectada. Uno puede ver en el día y en la tarde la cantidad de aves dando vueltas alrededor del cerro que perdieron sus nidos, sus casas. Ha habido algunos animalitos, roedores, reptiles, con las patas, las extremidades quemadas. Entonces el daño ambiental tanto a la ciudadanía, a las personas, como a la fauna y la flora del sector es increíble, y aparte del daño que puede haber en el invierno al haberse perdido la cobertura vegetal, que puede haber deslaves de esta tierra, de este suelo, esta superficie que ha quedado sin cobertura vegetal, y en una lluvia fuerte pues puede provocar deslaves y escorrentías de este suelo. Y es medio complicado recuperar nuevamente el hábitat de la fauna de esa zona y por supuesto también de familias que no sé si vivan en el entorno del cerro, que también pudieran estar advertidos y seguramente también alertas. Sí, definitivamente, o sea, todo el sector debe estar en estado de alerta hasta que empiecen las primeras lluvias. Recordemos también que del otro lado está el gasoducto, que va de Tres Chorrillos, que entra desde Tres Bocas, todo eso. Entonces es una zona que hay que tenerle bastante cuidado y bastante precaución. ¿A qué distancia está el gasoducto de ahí donde está el cerro? ¿Cómo? ¿A qué distancia está el gasoducto del cerro? Está en la parte de atrás, ya lo que uno toma la vía a la costa, ahí está todas las tres líneas que conducen desde Tres Bocas, que viene el Salitral, Chorrillo, y que entran por la parte del cerro. Obviamente es una tubería que está enterrada, está a mucha profundidad y protegida, pero no deja de ser un riesgo latente Claro. que esté en la cercanía con el fuego. Claro, no es una alerta inminente, pero sí es una alerta necesaria. Así es, o sea, debemos estar en estado de alerta hasta que empiecen las primeras lluvias y saber que la vegetación recuperó su humedad, su verdor, y que ésta ya perdió las condiciones de ser un fósforo, literalmente, como está ahorita, que es literalmente como que uno encienda un fósforo. Las recomendaciones que se hicieron, que se adoptaron, sobre todo para la ciudadanía, ¿fueron las más adecuadas? ¿O hay que reforzar algo más? Sí, se le ha dado todas las recomendaciones a la ciudadanía, que estén pendientes, que estén evaluando constantemente los medios oficiales de información. Hay muchas redes sociales y mucha información en redes que no es la correcta, pero sí se está manejando el tema con bastante profesionalismo y se mantiene. Incluso hoy día se suspendieron las clases en una gran cantidad de planteles escolares para evitar pues afectaciones en los niños y en el personal académico. Entonces eso es lo correcto, lo que se ha realizado, y lo que se está implementando son las medidas correctas y acertadas para controlar un incendio y mitigar los efectos de un incendio de este tipo, de esta naturaleza, que pueda provocar en el sector noroeste de Guayaquil. Mayor, como dicen por acá en mi pueblo, en Manabí, hay que estar ojos al Cristo en todo caso.
Así es, definitivamente. No debemos despegar los ojos de estos sectores hasta que comiencen las primeras lluvias, porque están en estado realmente muy propicio a arder la vegetación por lo seco que está. Mayor Fernando Ayala, muchísimas gracias por sus valiosos, importantes aportes alrededor de este tema y esperemos que ya se logre controlar de manera definitiva estos incendios forestales en esta zona que es de enorme y significancia vegetación y sobre todo también porque no solamente provoca el daño a la fauna, a la flora, sino que también provoca el daño a las personas con lo que generan estos efectos contaminantes. Mayor Ayala, muchísimas gracias, muy amable. Nosotros Muchas gracias a ustedes. Vamos llegando al cierre de nuestro programa, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.